Bienvenidos. Estamos nuevamente en el programa de UPU Online. Hoy el tema es aulas virtuales y la enseñanza online. Vamos a poder conversar con los docentes que nos acompañan hoy, a quienes voy a pasar a presentar. Primeramente nos encontramos con el doctor Carlos Coaquira. Él es doctor en administración, maestro en educación y mención, investigación y docencia universitaria. Es licenciado en educación con especialidad en matemática y computación. Es coordinador de gestión de calidad de la UPU, docente de matemática y especialista en análisis de datos para estudios de ciencias sociales y de la salud. Sus saludos, doctor Carlos. ¿Qué tal, doctora Erika? Gusto de saludarlos a todos. Una alegría de estar compartiendo algunas experiencias respecto a esta temática. Nos sentimos contentos y creo que es oportuno compartir hacia toda la comunidad académica varios aspectos relacionados a la enseñanza virtual. Saludos. Gracias, doctor. También nos acompaña el profesor Ricardo Reina Aguirre. Él es docente de inglés, especialista en educación virtual, tiene estudios de maestría en e-learning y tiene 12 años de experiencia en la enseñanza en modalidades presencial y virtual. Conferencista en el área de innovación educativa, actualmente labora como asesor pedagógico y encargado de la elaboración de programas de aprendizaje virtual. Bienvenido, profesor Ricardo, sus saludos. Buenas noches con todos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a compartir experiencias, ¿no?, que están relacionadas al entorno virtual. Así que estamos aquí para aprender, ¿no?, que todos los que están conectados puedan aprender sobre esta modalidad virtual. Muchas gracias, profesor Ricardo, por estar aquí con nosotros. También tenemos la presencia del doctor Jorge Sánchez Garcés, doctor en administración, especialista en inteligencia artificial, machine learning, deep learning, docente investigador, autor de artículos científicos, libros relacionados a la predicción, analítica de datos y reconocimiento de patrones. Él también actualmente es docente allá en la UPU filial Juliaca. Doctor Jorge, sus saludos. Un gusto estar con ustedes en esta hora, un gusto poder dirigirme a esta linda comunidad, un honor para mí poder compartir estos humildes conocimientos, estas humildes experiencias, y qué grato estar con ustedes en esta hora. Muchas gracias, doctor, por estar también aquí con nosotros. Y bueno, vamos entrando al tema y quiero compartir con ustedes unas pequeñas diapositivas para ir viendo lo que vamos a ir dialogando en esta noche. Dentro de lo que nosotros hemos visto, y ahí conforme se va proyectando, dentro de lo que es las aulas virtuales y la enseñanza online, nosotros tenemos lo que conocemos como educación virtual, online, y muchas veces hoy nos enfrentamos a lo que son las videollamadas grupales. No es solamente eso, hablamos de flexibilidad de horarios, hablamos de accesibilidad temporal, imágenes y videos, documentos y aplicaciones, ¿no? Todo esto es el cúmulo de situaciones a las que nos enfrentamos y nos da ciertas ventajas al enseñar y evaluar haciendo uso de esta información y en las diferentes formas, como son vínculos, calendarios, contenidos, chat. Es un cúmulo de estrategias y herramientas, ¿no? Algo importante que también tenemos que tener en cuenta, y hoy de repente vamos a tocar esta parte, es que la tendencia del futuro se da en las clases al revés. Es una diapositiva que he compartido cuando hablamos también de educación 4.0, ¿no? Y esta noticia que ya es bastante conocida para ustedes, pero que sí es bueno resaltarla, es justamente este innovador modelo educativo de Silicon Valley por Salman Khan, ¿no? A través de las clases al revés, donde tenemos la información previa, donde tenemos material, ¿no?, que ya nos ayuda para el aprendizaje.
y algo con el cual también quiero dar introducción a esta parte, es lo que se habla hacia el futuro. ¿Sí? En el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Rafael Reif dice, el futuro de las universidades es 50% presencial y 50% en línea. ¿A qué se refiere? Que la universidad se convertirá en una fuente de educación permanente. Alguna vez les comenté, ¿no? Es como tener tu cuenta en algún aplicativo, ¿no? Y que cada vez que quieres utilizar, pues comienzas a acceder a ello y vas pagando como decir un alquiler, ya sea para quienes tienen plataformas de videos o de películas, saben cómo es esto, ¿no? En lugar de pagar para ir a la universidad 4 o 5 años y recibir un título, vas a pagar para estar conectado a tu universidad y estar continuamente aprendiendo de por vida, porque la educación no para, porque la educación es continua. Hoy vamos a poder dialogar al respecto de varias temáticas que nos ayuden a entender las aulas virtuales y la educación online, que entendemos que van unidas, ¿no? Para eso es bueno ir a la primera parte que nos va a ayudar a entender esto. Para ello, vamos a pedir al doctor Jorge Sánchez que nos ayude en esta parte y nos pueda dar qué es un aula virtual y las diferencias del aula virtual con el aula tradicional. Lo escuchamos, doctor Jorge. Es interesante porque en este momento de la revolución 4.0 con la 5.0 que se nos viene con fuerza, tuve la oportunidad de estar en Medellín. Ha sido declarada la cuarta ciudad a nivel mundial conforme a la cuarta revolución. Y yo les consultaba mucho a los señores de Medellín por qué esa ciudad ha tenido esta declaración, ¿no? Y una de las razones es porque justamente el tema de la digitalización es una de las prioridades ya de la educación en las universidades. Y la digitalización es una de las características de la revolución 4.0. Cuando hablamos nosotros de la educación 4.0, es una revolución que tiene como principal característica la digitalización. Ya no hablamos de lo físico, ya no hablamos de lo presencial, sino todo es digital. Nuestra presencia en las aulas, nuestros libros son digitales, nuestras tareas son digitales, ya no tienen esa característica de ser tareas físicas. Entonces, realmente, pues, nuestra educación ha tenido un giro muy fuerte. Se me vienen en este momento 3 palabras que para mí son sinónimos, en este caso, de la digitalización en la educación, ¿no? La primera palabra es la interacción. Uno de los constructos que se habla mucho de cómo medir o cómo poder saber cuán buena es la educación se llama la interacción. Y la interacción básicamente va conforme a los materiales digitales entre la educación tradicional, aquellos materiales físicos. Me acuerdo, yo soy de la década del 90, de la Universidad del 90, y recuerdo mucho mi profesor de Física 1, que nos decía a todos los estudiantes, soy el único que tengo este libro, y nadie más lo tiene. Soy el único que tengo este libro, y de aquí salen las preguntas de vuestros exámenes, decía aquel profesor, ¿no? Todos nos quedábamos mirando. Y en una oportunidad recuerdo que mis compañeros dijeron, vamos a robarle ese libro a ese profesor, sacarle copia y ponerle en su escritorio. Esa era la educación tradicional, ¿no? Pero ahora, los materiales que se entregan en la educación digital son materiales, pues, que en un mundo globalizado ya no hay dueño, nadie es dueño de la información, y es por eso que aquellos materiales entregados en el antes de la clase digital o en el después de la clase, que es una forma como interactuamos, o sea, la forma como se interactúa hoy en día es tremenda. O sea, antes veíamos al docente en clase presencial después de una semana, ahora nosotros con el modelo de la clase digital podemos interactuar constantemente por el WhatsApp, por foros, los estudiantes tengo la costumbre de hacer foros con los estudiantes, con preguntas abiertas, los estudiantes suelen dar sus respuestas. La interactividad es una de las grandes características de esta revolución. La segunda
que se me viene a la mente es el fuera de clase. Ahora el docente ya no puede escaparse, tiene que estar totalmente conectado con el estudiante, constantemente conectado. La conectividad en el fuera de clase es increíble. El estudiante constantemente tiene interactividad. Los trabajos que son dejados en el periodo online constantemente son seguidos y monitoreados en el fuera de clase, tanto en el antes de clase con los materiales y en el después de clase. Y la última palabra también que quisiera mencionar en esta noche es la adopción. Miren qué interesante. La adopción es uno de los constructos usados bastante en la evaluación de las sesiones digitales. Y yo me doy cuenta por experiencia que los estudiantes tienen mayor adopción en el sistema virtual que en el sistema presencial. ¿En qué sentido la adopción? Nosotros como docentes solemos evaluar, más no calificar. La calificación se hace al final. La evaluación se hace durante todo un proceso. ¿Qué significa la evaluación? Por ejemplo, yo enseño los cursos de tesis y nosotros solemos trabajar con hitos. Y en el hito ellos van construyendo y van formulando los elementos de la investigación, pero en esta formulación el docente va evaluándolos. La diferencia entre evaluar y calificar es, en la evaluación no existe una nota vigesimal. Después de haber evaluado, de haber retroalimentado este hito, que es un elemento de la investigación, al final al estudiante se le da un ok, se le dice está bien, y recién vamos a calificar, te voy a poner la nota. Es por eso que en el curso de tesis 3 todos tienen 18 y 19. Yo le digo a mis alumnos, yo no tengo miedo de ponerte un 20. Mi educación del año 90 era que yo le decía a un profesor, pero todo está bien, ¿qué falta? ¿Por qué no puedo tener el 20? Y aquel docente de aquella década decía, nunca ha habido ese famoso 20, ¿no? Y hoy en día en la educación 4.0 podemos decir que el alumno tiene la potestad de tener aquella calificación excelente. Qué bueno, la verdad es que hemos podido entender a lo que nos lleva la educación online y lo que también soporta esto son pues las aulas virtuales, estas aulas pues se adecúan a la situación y necesidades de cada organización. Eso es lo bueno, la flexibilidad también de las herramientas, ¿no? Que se adecúan para poder lograr la educación que hoy muy bien nos está detallando el doctor Jorge, ¿no? Me viene ahorita a la mente y comparar de repente rápidamente cómo se iban desarrollando nuestras clases al inicio de cada semestre, de hecho con mucha anticipación, preparando también los materiales y enfrentándonos a una clase pues física, ¿no? En aula, pero hoy en día, como bien también lo dijo el doctor, la manera de comunicarse con el estudiante ya no es solamente en los momentos que tenemos las conferencias en línea, sino que es fuera de estas conferencias donde también se genera mayor comunicación y la tecnología lo está permitiendo de esta manera. Tenemos a un docente que está conectado con sus estudiantes. Esto podría ser ya una de las características a las cuales vamos a conversar con el profesor Ricardo, de cuál sería la definición, ¿no?, de la enseñanza online y las diferencias con la enseñanza tradicional, profesor Ricardo. Bueno, aquí les comparto una presentación para dar respuesta. Bueno, en sí, la definición, en sí, si buscamos en internet, hay muchas definiciones dependiendo de los autores. En sí, se le dan muchos nombres, ¿no? Teleformación, enseñanza virtual, e-learning, pero en sí son todas las mismas. En sí es una modalidad a distancia en la que prevalece la comunicación tanto sincrónica como asincrónica, en la cual no solamente el docente va a tener esa comunicación con los estudiantes por medio de una videoconferencia, sino que también el alumno va a tener el tiempo disponible, ya que va a haber una aula virtual abierta las 24 horas, los 7 días, ¿no?, de la semana,
en la cual va a poder avanzar de manera sincrónica, sin la necesidad de que el docente esté a su lado. Entonces, aquí en esta modalidad se utiliza mucho la tecnología. Utilizamos no solamente nuestras laptops, usamos también nuestros celulares, utilizamos aplicaciones, herramientas web, ya no solamente tampoco almacenamos toda la información en nuestras computadoras o laptops, sino que también la podemos subir en la nube, ¿no? Entonces, básicamente es todo ese proceso de educación, ese proceso de enseñanza utilizando los medios electrónicos. En sí, esta modalidad de enseñanza está teniendo un auge aún mayor por medio de esta pandemia, ¿no? Entonces, básicamente esa sería, a grosso modo, una definición de enseñanza online, ¿no? En la que predomine, ¿no? Ahora que hay más uso de la tecnología, el contacto con el estudiante en todo momento y en todo lugar. Y a razón de eso, ¿cuáles serían pues las diferencias entre esta enseñanza tradicional y algunas de las que usted realmente las evidencia rápidamente? Y creo que muchos de los docentes hoy las están dando ya, las están viviendo, ¿no? Entre esa enseñanza tradicional en el aula y ahora dentro de un espacio virtual, ¿no? O dentro de las plataformas de aulas virtuales, de las plataformas de comunicación. ¿Cuáles vendrían a ser esas diferencias directamente? Sabemos que se utiliza tecnología, pero ¿cuáles son esas características que el docente hoy hace diferente a lo que hacía antes, ¿no? Ok, en sí las diferencias que hay entre la educación presencial con la virtual son las siguientes. Una, en este caso, que en la presencial el docente es el centro del proceso de aprendizaje, no es el actor principal, ¿no? Pero en la educación virtual es el estudiante, ya que el estudiante es aquella persona que va a recibir toda la información, pero no solamente eso, el estudiante también va a investigar, va a poner de su parte, ¿no? No es como que antes, cuando estábamos en las aulas, ¿no? Que entrábamos a la clase y recién el profesor nos iba a dar una introducción de todo lo que se iba a tocar en esa clase de manera específica. Pero ahora en la educación virtual, el estudiante toma, como se dice, el primer lugar, y él es antes de ingresar a la conferencia, de la videoconferencia, el estudiante va a estudiar los documentos, los videos, los links que el docente ha compartido previamente en el aula virtual. Entonces aquí va a haber una mayor responsabilidad del estudiante. El estudiante es el responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el docente viene a ser como un guía, ¿no? Entonces, esta es una de las diferencias. Otras es que en la educación virtual utilizamos aulas virtuales, y ahora tenemos en el mercado hay muchas aulas virtuales, ¿no? Como es tenemos el Moodle, que es conocido a nivel mundial. Tenemos nosotros como universidad nuestra propia aula virtual, ¿no? El Patmos, que cada vez más está mejorando y está adoptando muchas funciones que otras herramientas de aulas virtuales utilizan. Y bueno, esa es también otra diferencia, ¿no? El uso de aulas virtuales, de software de videoconferencia que tenemos, ¿no? Como es el Google Meet, el Zoom, y una nueva que se ha abierto, que es el Facebook, ¿no? El Facebook Rooms también. Otro aspecto también sería el horario, ¿no? En una educación presencial hay que regirnos por horarios fijos. Bien estudiamos en las mañanas, o en las tardes, o en las noches, pero en la educación virtual eso cambia, es más flexible. Si yo deseo, puedo estudiar a altas horas de la noche o muy temprano en la mañana, porque no estamos fijos a un horario exclusivo, a menos que sea una videoconferencia. Pero si quiero repasar, entrar al aula virtual y estudiar, entonces
no hay distinción de horarios, ¿no? Otro es que vamos también a ahorrarnos mucho en lo que es el gasto de transporte, ¿no? Lo que están haciendo una maestría o están llevando un curso que se dicta diariamente, entonces vamos a evitarnos el tráfico, ¿no? Lo que es un problema en donde vivimos, que son en las grandes ciudades, ¿no? Entonces vamos a evitarnos el estrés del tráfico, ¿no? Vamos a también evitarnos también los gastos de transporte, porque a veces por querer llegar más rápido al centro de estudios, vamos con otro medio de transporte, sea un taxi, y eso eh, no, es un gasto mayor, ¿no? Otro es que también, digamos, en el asunto de las prendas de vestir, ¿no? Que es algo más informal, no solamente para estudiantes de universidad, sino para el colegio. También es un mayor uso de las TICs, ya que en las aulas el profesor a veces tenía un proyector. Y lo que aquí pasaba es que a veces entre profesores teníamos que pedir con tiempo, ¿no? En este caso, los proyectores, ¿no? Y a veces cuando íbamos a pedir ya no habían disponibles, todos ya habían sido tomados, ¿no? Pero en el caso de la enseñanza virtual, no es necesario un proyector, es básicamente que usemos solamente una laptop, la laptop ya tiene la webcam incluida, ¿no? Tenemos diversas herramientas, tanto gratuitas como de pago, que van a hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más ameno, más divertido, ¿no? Y también la comunicación también va a ser más directa, porque antes solamente nos contactábamos con el docente yendo a las clases, ¿no? Y no había otra manera, a menos que podamos llamarle por teléfono. Pero ahora eso también ha cambiado, porque ahora no solamente nos podemos comunicar con los docentes por medio del aula virtual, sino también podemos, mediante un grupo de WhatsApp, podemos comunicarnos de una manera más veloz, ¿no? Entonces, estas son a grandes rasgos, ¿no? las diferencias entre la educación presencial y la virtual. Muchas gracias, profesor Ricardo. Y esto nos hace pensar justo en una de las partes donde se habla de mayor uso de las TIC, a que hoy en día nos vemos enfrentados a diferentes herramientas y aplicativos en tecnología, tanto para docentes, ¿no? Desde la perspectiva docente, de la perspectiva estudiante. Doctor Carlos, ¿cómo se clasifican estas herramientas para la enseñanza virtual? ¿Su audio, doctor? Perdonen, ok, muchas gracias. Tal vez recopilando los aportes que han hecho los dos colegas y en el contexto que ellos han expuesto, hay una diferencia totalmente abismal entre la práctica presencial y ahora en la práctica virtual, ¿verdad? Son escenarios totalmente distintos, como ya se dijo, y lo son, y a veces de manera, los colegas decimos de manera obligada, estamos ya involucrados en esto por esta coyuntura que vivimos, pero estamos aquí y no podemos retroceder. Entonces, en ese detalle, en ese contexto, podemos mencionar que en un aula virtual, a propósito, un aula virtual es un aula que siempre está disponible, no es como un aula física que está abierto en un horario determinado y luego cerrado, el laboratorio abierto en un determinado tiempo y luego cerrado. No, el aula virtual ahora es 24 horas, como lo dijeron, es el aula que está siempre disponible. Entonces, cuando el docente desarrolla ahora una práctica docente en este escenario del aula virtual, nos preguntamos qué herramientas pueden existir. Y yo quiero poner en tres grandes componentes. Herramientas para la interacción estudiante-docente y viceversa. Es que tenemos que asegurar ese tipo de herramientas y hay muchas. Una de ellas, por ejemplo, este medio que estamos utilizando para tener el contacto en tiempo real con el estudiante y docente a la vez. Herramientas para la generación de contenidos y ahora tenemos que tener contenidos que puedan ayudar a los estudiantes a comprender determinados temas, la forma como presentemos esos contenidos, las herramientas que usemos para presentar esos contenidos, hay que trabajarlas y hay muchos aplicativos y plataformas web para eso.
Es importante tener en cuenta ese detalle porque no hay que olvidarnos que, como decía el doctor Sánchez al inicio, que todo ya, la información está para todos. O sea, cuando un profesor lleva un determinado tema al aula, en este caso al aula virtual, yo podría asegurar que más del 80% o tal vez más de ese contenido ya está en la web. El estudiante tiene acceso a eso. Entonces, no es que estemos llevando una novedad. Nuestro rol como docente cambia en ese contexto entonces. Por eso la presentación de contenidos tiene que ver mucho con la pericia en la disciplina que un docente maneja, conocer la aplicación de esos componentes teóricos, etcétera. Porque información va a haber en la web. Lo que nos toca es tener un rol facilitador para eso. Otro componente en la cual tenemos que utilizar herramientas es para la evaluación. Más adelante me parece que lo vamos a ver, pero es importante ver que tenemos que también asegurar herramientas para la evaluación, verificar que en un inicio, en un proceso y un final, el estudiante está logrando los propósitos del contenido de la asignatura, es decir, que está llegando a aprender lo que debe aprender, ¿verdad? Y para eso tenemos que asegurar estas herramientas. Entonces, interacción, contenido y evaluación sería la clasificación en la que podemos tener diferentes herramientas para tener un aula virtual siempre disponible. Muchas gracias, doctor. Y no olvidemos, ¿no?, que como docentes o estudiantes, pues venimos ya utilizando, pero estas se clasifican. Y ustedes, como bien se han dado cuenta, están las de interacción, las que nos permiten directamente poder comunicarnos. Están las de contenido, para que nos ayuden a transmitir esa información hacia tanto estudiantes, viceversa, docentes, quienes preparan, ¿no? Y la de evaluación, ¿no?, la que nos enfrentamos para poder utilizarlas en beneficio de los estudiantes y hacer un seguimiento de su avance dentro de cada asignatura. Gracias por esta primera parte, apreciados colegas. En estos minutos vamos a ir a una pausa a quienes también nos están siguiendo para poder ver un video sobre la campaña de consejería psicológica Decide Cuidar tu Mente, una campaña realizada por la Universidad Peruana Unión. Estemos atentos, ya volvemos. Muy bien, otra vez nos encontramos para continuar con el programa de hoy, Aulas Virtuales y Enseñanza Online. Gracias a quienes nos están siguiendo en esta programación. Y decirles que en medio de estas situaciones, la enseñanza virtual
y acompañada por las salas virtuales es una gran oportunidad, una manera de poder enfrentar para continuar con nuestros estudios en los diferentes niveles. Debemos sacar los aspectos positivos para poder seguir avanzando y saltar esas barreras donde la tecnología nos ha abierto una serie de posibilidades. Así que con la ayuda de Dios vamos a seguir avanzando. Vamos a continuar y en esta parte sería bueno, ya que nuestros panelistas, docentes, doctores que nos acompañan, han hablado de las definiciones, pero hoy nos vamos a centrar en esta parte, en cuál es la diferencia entre la enseñanza síncrona, que hemos escuchado por ahí, y la enseñanza asíncrona. Doctor Jorge, ¿podría ahondar sobre este tema y explicarnos? Se me vienen dos palabras a la mente en este momento, y la verdad que es una bendición este asunto de la educación online, y lo voy a transmitir a través de estas dos palabras. La primera es simultaneidad. Como ya les decía al principio, simultaneidad es una de las características que tiene este tipo de educación, simultáneo. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde en cualquier momento sucede esa famosa simultaneidad. Y la simultaneidad es, diríamos, tiene estar una correlación directa con el asunto de la conectividad. Y las grandes ventajas que tiene el docente con el estudiante es que el docente está constantemente conectado con el estudiante, el docente y estudiante, gracias a la simultaneidad. Y la simultaneidad se da en dos fases. Cuando existe comunicación o intercambio de mensajes en tiempo real, estamos hablando de una simultaneidad síncrona. Cuando el intercambio de mensajes están diferenciados por el tiempo, yo envío un mensaje que después de un tiempo le llega al receptor, la simultaneidad se llama asíncrona. Entonces, pero sea síncrona o sea no síncrona, la simultaneidad se da entre el docente y el estudiante. Por ejemplo, ahorita en este momento, los chicos de tesis me están escribiendo, ¿no? Haciendo las consultas de las tesis, ¿no? Entonces, en este momento, como estoy en la conferencia, yo tengo ya el mensaje leído, terminando la conferencia, paso a responder, siendo una de las características y una de las bendiciones que tiene esta famosa simultaneidad. De todas maneras, hay una respuesta, el docente da una respuesta ante la pregunta que el estudiante ha hecho por cualquiera de los medios de comunicación, que en este caso yo tengo un WhatsApp con mis jóvenes, ¿no? con mis chicos de investigación. Pero no se pierde, no se pierde esa conectividad, porque la característica online habla de la simultaneidad. Sea síncrona en tiempo real, cuando el mensaje llega en tiempo real y ambos están en constante conectividad y comunicación, o sea síncrona cuando los tiempos son diferenciados, ¿ok? Pero aún así existe esa conectividad, y eso es una de las grandes bendiciones que Dios ha permitido en este sistema de educación online. La segunda parte, hablando ya del tema de la simultaneidad, existen herramientas que permiten justamente esta simultaneidad. Por ejemplo, cuando hablamos de un tiempo real en comunicación y envío de mensaje, que es el síncrono, se está hablando de herramientas como por ejemplo el uso del chat, el uso de la videoconferencia. Nosotros usamos a través del Patmos el famoso Meet del Google. Okay. El Patmos es una plataforma muy interesante, bastante interesante, que estamos usando actualmente en nuestro ciclo académico, que nos permite tener la famosa simultaneidad. Y qué interesante, miren, el estudiante tiene la facilidad, ¿no? La accesibilidad de concentrar todos los materiales que el docente suele publicar en cada sesión de clase, y esa interactividad permite una simultaneidad. Vuelvo a repetir y a incidir en esa palabra. En lo que es la parte asíncrona también existen herramientas que el Patmos concentra y permite la administración de esas herramientas, que en este caso, por ejemplo, en la parte síncrona tenemos los famosos foros.
El Padmos permite generar foros donde yo dejo una pregunta y lo interesante es que hay tanto interés en mis estudiantes que responden y sobre ese mismo foro se abren más hilos, ¿no? Se abren hilos, hay un hilo, se va abriendo y se va haciendo el sistema de comunicación bastante extenso. La verdad que yo podría decir que esta cuarentena es una bendición porque han permitido repotenciar el sistema de educación que tiene nuestra universidad. Y otra cosa que quisiera comentar también es una herramienta muy interesante que yo vengo usando, que es el tema de los famosos wikis. El wiki, en realidad, el wiki es una herramienta de colaboración donde a través de preguntas o a través de acápites pertenecientes al curso en sí, comenzamos a colaborar con el estudiante, ¿no? El estudiante pone sus opiniones sobre el acápite. Por ejemplo, yo abro un acápite, le digo, a ver, por favor, háblame. En este acápite todos van a comentar, ¿no? En este caso, sobre el tema de, vamos a suponer, de la fenomenología, ¿no? Entonces todos comienzan a colaborar. Ese es un wiki. Y al final, ¿qué es lo que estoy haciendo con mis estudiantes de tesis 3, de la presencial y de la semipresencial? Estamos generando un libro. O sea, mira, con los estudiantes estamos colaborando un libro usando el famoso wiki, ¿no? Entonces, la educación síncrona y la educación y la parte asíncrona de la sesión de clase, sumadas, hacen que nosotros podamos repotenciar el sistema de aprendizaje del estudiante. Qué bueno, la verdad es que al resaltar justamente estas fortalezas de poder participar en estas dos perspectivas, ¿no? Tanto las que son síncronas en línea y las que son asíncronas a través de los materiales, la colaboración, hacen crecer en este proceso de enseñanza-aprendizaje y es una gran oportunidad. Doctor Carlos, ahora nos enfrentamos a otro aspecto, ya que hemos visto que dentro del aula virtual pues vemos una serie de actividades, viene una de la cual a veces hay muchas consultas y preguntas. La evaluación en estos medios virtuales, en la educación virtual, ¿es igual? ¿Es diferente? ¿En qué consiste, doctor? ¿Podría explicarnos? Ok, muchas gracias. Sí, hay diferencias notorias. No es lo mismo evaluar como lo hacíamos en la práctica presencial que ahora en la práctica virtual, ¿no? Los escenarios son distintos, los contextos son distintos, influyen varios factores. Permítame compartir una vistas para dar tal vez un esquema de lo que podemos mostrar ahora. Tal vez esta parte ya lo ha incidido el doctor, pero sí quisiera rescatar, antes de mirar el aspecto específico de lo que es la evaluación en un entorno virtual. La parte asíncrona de un aula siempre disponible en cualquier LMS es una plataforma de aprendizaje en línea que todas las instituciones la tienen, propias o adquiridas. La UPU tiene una propia que es Patmos, o de repente colegas que todavía su institución no la tienen. Si por ahí hay un colega docente que nos está observando a través de esta red social, usted puede utilizar la plataforma de todos los componentes de G Suite, de Google, que también le ofrece todo un LMS ya articulado. Y la característica es que debemos tener en un aula virtual, en un LMS, para la parte asíncrona, ambientes de aprendizaje, para la integración y contenido, como lo dijimos. Y otra característica es tener siempre disponibles los recursos que el estudiante en esta parte asíncrona debe ir revisando. Y para que así no sea agotador para el docente estar todo un tiempo en forma síncrona. Las actividades, los recursos que pongamos deben ayudar a lograr los objetivos. Y aquí viene la pregunta que usted hacía, doctora, ¿no? En un LMS tiene que haber un componente para la evaluación y la retroalimentación. Y eso nos permitirá tener un soporte para el monitoreo y el seguimiento del éxito estudiantil. Todo con foco a que el estudiante pueda alcanzar los propósitos o las competencias o los resultados de aprendizaje que se hayan definido.
En ese contexto, tal vez para pasar a esta vista rápida, hay que también tener en cuenta el equilibrio cuando tenemos una práctica en un aula virtual. Un equilibrio entre las clases sincrónicas, entre las actividades asincrónicas y la vida del estudiante. Tener en cuenta eso es vital porque tanto docente como estudiante a veces nos podemos agotar estando frente al monitor. Entonces, regular esas actividades es importante. Ahora, entrando propiamente a la evaluación, hay algo que influye. Cuando teníamos la experiencia de la práctica presencial en un aula, cuando un estudiante desarrollaba un cuestionario, una prueba, como docentes teníamos el control del ambiente. Podíamos ver quién está levantando un lapicero, quién está razonando o quién está copiando, ¿no? El control del ambiente. Ahora en un escenario virtual eso es complejo, no podemos tener plenamente el control. Y ahí intervienen varios aspectos también para asegurar una oportuna evaluación desde los accesos a dispositivos cuando un estudiante se conecta y del acceso a Internet. Y en los dispositivos podemos ver que los estudiantes no todos tienen un dispositivo propio, a veces es compartido, o es desde un celular, otros desde una PC. Ahí viene un factor que también tenemos que considerar como docentes. Y el acceso a Internet para una determinada evaluación, y no solo una evaluación, sino para llevar la clase, es otro aspecto del acceso al Internet. Hay jóvenes que pueden tener acceso a Internet desde muy limitado hasta suficiente. Lo que esperamos, lo ideal es que estén en el grupo D, pero eso no es fácil. Aún en el país vemos que ahí hay estadísticas de la CEPAL que todavía no estamos, los hogares de Perú no tienen plena conectividad a Internet. Muchas familias y hogares no la tienen, más todavía en el ámbito rural. Son desafíos que como país y como instituciones también tenemos que considerar. Ahora, entrando al contexto de la evaluación, el proceso de enseñanza-aprendizaje de hace muchos años, y que ustedes lo van a encontrar en muchos libros, decía que el profesor-estudiante, el profesor es el que da el conocimiento, él sabe todo y el estudiante recibe y así está aprendiendo y formándose. Luego eso ha ido cambiando y se decía que el profesor y el estudiante en un triángulo está la información, porque el estudiante puede captar información, el docente también, y el docente ayudar al estudiante a comprender esa información. Hasta hace poco eso es lo que prima o está primando en muchas instituciones, pero ahora este triángulo ha cambiado totalmente porque se ha incrustado ahí en una esquina el uso de tecnologías. Y ya no es un triángulo, es un tetraedro, es una pirámide con base rectangular. Y no vamos a salir de este tetraedro porque ahora el conocimiento, como decíamos antes, el estudiante tiene acceso. Entonces, tanto profesor como estudiante necesitamos involucrarnos en el uso de determinados recursos de acuerdo a la naturaleza de un contenido, de una asignatura, del nivel de estudio, etcétera. Pero no olvidar ese detalle. Y ahora, cuando hacemos una evaluación en línea, ¿qué queremos evaluar como docentes? Queremos evaluar conocimientos, es decir, queremos corroborar sobre un concepto teórico que el estudiante haya comprendido, y tal vez eso es lo más básico, ir a productos, sean productos físicos o digitales, un proyecto de tesis, un proyecto de programación, una maqueta, etcétera. Son productos que queremos que el estudiante desarrolle, o desempeños sea en forma individual o grupal, es decir, cómo lo que ha aprendido, cómo lo que tiene como conocimiento teórico, ahora lo aplica en la parte práctica, tiene que haber con procedimientos, y también las actitudes. Tal vez esto es conocido, pero ¿qué medios de verificación ahora podemos tener en un aula virtual? Tal vez la presencia del estudiante ahora ya no es visible, ni su trabajo es visible si cuando queremos hablar de un producto en físico. Entonces, aquí estamos poniendo 4 tipos de medios de verificación que se puede tener. Un audio, es que cuando queremos escuchar a un estudiante sobre algún tema, sobre alguna entrevista, sobre algún concepto, sobre alguna aplicación, etcétera. Un video, un estudiante puede grabar el producto que ha desarrollado, una maqueta, etcétera. Una imagen, tal vez es una forma, y un escrito.
es decir, un ensayo, un examen, etc. El tipo de evaluación individual y grupal sigue teniendo esa forma en el aula virtual y hay herramientas que nos ayudan para poder hacerlo de manera automática. Ahora, tal vez la pregunta es, ¿cómo se mide esto? Hay rúbricas, hay cuestionarios, hay lista de cotejos que podemos usar para poder verificar que estos medios, al menos 4 básicos que estamos poniendo, sean evidenciables y poder tener un medidor, es decir, una escala para que podamos decir como docentes si el estudiante ha logrado o no un determinado nivel de conocimiento o de práctica. ¿Y cuál es la diferencia ahora? Tal vez esto es lo mismo que hemos practicado en un entorno virtual, es que ahora existen diferentes herramientas, plataformas web que nos ayuden a evaluar a nuestros estudiantes en forma virtual. Hay muchas, ustedes pueden tener aquí un abanico, yo no digo cuál es bueno, cuál es malo, usted puede escoger de acuerdo a la naturaleza y cuál sea oportuno para usted, pero estas herramientas o aplicativos o entornos web nos ayudan como docentes a tener ese trabajo de poder verificar si los estudiantes están o no están aprendiendo. Unos son más completos, unos son puntuales, otros son específicos, pero como docentes deberíamos ir avanzando en esta mira de poder adaptarnos a usar de acuerdo a nuestras posibilidades alguno de estos y como estudiantes también ser partícipes activos, porque ahora la evaluación tiene que ser muy dinámica, no es una evaluación estática y estas herramientas que pongo ahí en vista también pueden ser una opción al ser utilizadas. Gracias, doctor. De verdad que esto es importante el tener en cuenta cómo es que tenemos que seguir este proceso en la evaluación en la enseñanza online. A manera ya de cierre y resaltando justamente las oportunidades que nos da la enseñanza online, profesor Ricardo, podríamos enfatizar en estas oportunidades y ventajas que nos ha dado la educación online. Sí, en sí son muchas las ventajas que tenemos. Por ejemplo, una de ellas es que nos permite que personas desde cualquier parte del mundo puedan llevar un curso, un diplomado, una maestría. Bueno, les cuento mi experiencia. Yo hice la maestría casi de manera online, todo, ¿no? A diferencia del curso de tesis, que sí tuve que ir un día, en este caso para sustentar y aprobar el curso, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy grata porque no solamente conocí, no tuve solamente compañeros nacionales, sino compañeros de todo Sudamérica, ¿no? Que les era imposible llevar la maestría al ir hasta, ¿no? hasta Perú, hasta la universidad, ¿no? E ir algunos días, no, eso era imposible, ¿no? Entonces, la maestría a nivel online nos ayudó bastante a que muchos tengan la oportunidad de seguir superándose, haciendo una maestría, un doctorado, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene la enseñanza virtual, ¿no? Que ahora todas las universidades, no solamente de nuestro país, sino del mundo, están adoptando, ¿no? Otra ventaja y oportunidad que tenemos es que tenemos esa flexibilidad, ¿no? De que el estudiante puede ingresar a cualquier momento al aula virtual para seguir estudiando, hacer la tarea, hacer anotaciones, hacer consultas al docente. Ahora que muchos estudiantes no solamente se dedican exclusivamente a estudiar, sino que están trabajando, tienen carrera familiar, entonces al tener mayor responsabilidades y menor tiempo, necesitan, en este caso, que los programas de la universidad, los cursos, diplomados, maestrías, sean también más flexibles. Y eso es lo que aporta la educación virtual, ¿no? Que los estudiantes tengan esa opción de que a pesar de que estén trabajando, pueden dedicarle ese tiempo
y puedan lograr sus metas acabando una carrera, obteniendo su título universitario, ¿no? Otra ventaja, claro está, es que también las clases que son dictadas son grabadas. Es decir, todas las herramientas de videoconferencia, sea el Google Meet que utilizamos aquí en la UPU, o sea, otras herramientas de videoconferencia, todas tienen la opción de grabar. Entonces, ¿qué pasa si el estudiante no ha estado conectado a ese horario fijo de videoconferencia? Si fuera la realidad de una clase presencial, si uno falta, entonces la clase ya no vuelve a ser repetida. Entonces, no hay una videocámara, no hay un comunicador ahí, detrás, digamos, en el aula al final para grabar la clase del profesor. No lo hay. Pero la gran ventaja es que en la enseñanza virtual no necesitamos de que alguien esté grabando, porque la misma herramienta nos permite a nosotros como docentes grabar, y que si el estudiante o los estudiantes no han podido conectarse, sea por falta de conectividad o no pudieron por X motivo, entonces el docente al acabar la clase ya está grabado, entonces puede enviarle el link al estudiante o puede enviarle el link al aula virtual para que no solamente los estudiantes que han faltado puedan ver toda la clase, sino también a modo de reforzamiento, porque también sabemos que la mente es frágil, entonces el estudiante, si quiere volver a repasar lo que se vio en clase porque se olvidó algo o quiere reforzar un punto específico, mediante ese link compartido por el docente, puede volver a ingresar a la clase y puede beneficiarse nuevamente repasando, ¿no? Esa es otra grande ventaja que tenemos en la enseñanza virtual. También podemos nosotros tener no solamente docentes nacionales, sino también docentes, digamos, que sean de otros países, ¿no? Esa también es otra gran ventaja. Podemos de repente en un día específico tener un conversatorio, una entrevista con otros docentes o con expertos en el área, ya sea de medicina, contabilidad o de cualquier área que uno esté cursando. Entonces tenemos también esa ventaja, ¿no? La enseñanza presencial nos imposibilita eso, de que venga un experto al aula y que motive y que comparta sus experiencias, ¿no? Su descubrimiento con los estudiantes. A manera virtual tenemos esa grande ventaja porque podemos contactarnos con expertos y docentes de otras partes del mundo. Otra es que también nosotros podemos hacer consultas en cualquier momento, ¿no? Utilizando ya sea el grupo de WhatsApp o ya sea el correo electrónico o ya sea el chat del aula virtual, ¿no? Ahora tenemos una gran ventaja, distintos medios de comunicación para expresar nuestras ideas o también expresar nuestras consultas referentes a un curso, a una tarea específica o al tema que estamos estudiando en la semana o en el mes o en la unidad. Otra ventaja es que no solamente los docentes, sino también nuestros estudiantes vamos a desarrollar habilidades computacionales, lo que son las TICs. Como decía uno de los doctores, esta pandemia, a pesar que ha traído varias cosas negativas, también ha traído muchas cosas positivas, ¿no? Una de ellas es que nos ha forzado a que entremos a este campo de la educación virtual. Y básicamente los que ya estábamos usando las TIC, las herramientas computacionales, básicamente nos ha ayudado a seguir aprendiendo un poco más, pero con los docentes que no han tenido esa experiencia previa, han tenido que llevar cursos, cursos cortos, cursos express para que puedan aprender, ya que sin esos conocimientos no sería posible dar una clase virtual efectiva. Entonces, eso nos va a ayudar no solamente para el área educativa, no solamente a mí como docente en mis clases, no solamente a mis estudiantes para sus clases, sino que también estas herramientas computacionales, estas TICs, nos van a ayudar en el campo profesional, porque sea contador, sean nuestros estudiantes de medicina o de administración o de enfermería o cualquiera sea el campo de estudio de nuestros estudiantes, ellos en su profesión van a necesitar herramientas tecnológicas, van a tener que utilizar las TIC. Ahora,
esto nos va a ayudar mucho en la educación virtual, porque vamos a ser entrenados constantemente, no solamente docentes, sino también los estudiantes van a tener la oportunidad de llevar cursos de manejo de TICs para, como ya decía anteriormente, no mejorar solamente sus tareas, sus presentaciones, sino también mejorar en el ámbito profesional. Gracias, profesor Ricardo, por esta participación que nos hace ver justamente estas oportunidades. Ya para ir terminando, agradecer a cada uno de los estudiantes, docentes, parte de la comunidad universitaria que nos ha estado acompañando en esta parte de poder conocer un poco más sobre las aulas virtuales. Agradecer también al profesor Ricardo por estar aquí con nosotros, al doctor Jorge Sánchez, doctor, sus palabras de agradecimiento. Lo escuchamos. Bueno, quisiera agradecer por la oportunidad que nos han brindado de compartir estas experiencias, ¿no? Estas experiencias que realmente es una bendición. Yo lo veo una bendición esta experiencia para nosotros como docentes y también para el estudiante. Poder decirles en esta hora que esta oportunidad debemos nosotros ya no retroceder, sino ya hemos avanzado y ya no hay que retroceder, sino avanzar y seguir avanzando y seguir, porque esto va al final a tener grandes frutos de bendiciones para todos los que estamos involucrados. Gracias, doctor Jorge. Sus palabras finales, profesor Ricardo. Bueno, agradecer a todos nuestros oyentes, nuestros estudiantes, también personal docente que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, agradecerles su presencia y estoy presto cuando haya una siguiente videoconferencia para seguir compartiendo más experiencias. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias, profesor Ricardo. Gracias también nuevamente a todos los internautas a través de las redes sociales que están escuchando y ver y resaltar las oportunidades. Dios es grande a pesar de las dificultades que sabemos que se está viviendo. Ha visto la manera de poder salir adelante como instituciones para que la enseñanza no se detenga, que siga, que avance. Y por sobre todo no olvidemos que quien nos sustenta, nos ampara es Dios. Sigamos adelante, hay muchos retos y Dios nos va a ayudar. Que tengan una bonita noche. Nos estamos despidiendo hasta el próximo programa en UPU Online. Muy buenas noches.